Muy buenas, un nuevo día aquí en el curso de sistemas dinámicos. Hoy hablaremos sobre bifurcaciones, y es que hasta el día de hoy únicamente hemos presentado sistemas con un único parámetro de control. Pues bien, hoy vamos a aumentar un poco la dificultad y presentar un sistema con dos parámetros. Este sistema o modelo habla de la proliferación de insectos, y es que en la década de los 80 este tipo de modelos estuvieron bastante en auge. ¿Por qué? Pues bien, en Canadá hubo bastantes problemas con epidemias de gusanos que llegaban a deteriorar todo el bosque, ¿vale? Y es que si hablamos de números, en 4 años podían llegar a deteriorar el bosque, mientras que este tarda en restaurarse décadas. Pues bien, vamos a tratar de examinar por el principio de la navaja de Occam, que nos dice que tratemos con el modelo más sencillo que logre explicar el fenómeno, ¿vale? O mejor dicho, mínima complejidad, máximos resultados, ¿vale? Pues bajo ese principio vamos a intentar estudiar qué sucede con este tipo de proliferación, ¿vale? Y para ello vamos a presentar un modelo que se introdujo en el 78 que habla sobre competencia. Competencia entre las aves, que son los depredadores de este tipo de gusanos, y el propio crecimiento de los gusanos, ¿vale? Y para simplificarlo, únicamente vamos a hacerlo en una dimensión. Es decir, no vamos a estudiar la dinámica de los pájaros, ¿vale? Pues bien, vamos a introducir el modelo. El modelo simplemente, si tenemos en cuenta la primera contribución de la ecuación, ¿vale? Vamos a decir que n es el número de individuos de gusanos, ¿vale? O la población de gusanos. Pues bien, n punto, que es la variación de la población de gusanos, es una logística que, como he dicho, es la primera contribución. Vamos a decir que r es un parámetro, n 1 menos n sobre k, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice esta primera contribución. Esta nos dice que existen recursos limitados, que el bosque no es infinito, básicamente. Y lo que nos dice es que si estamos en una población pequeña, ¿vale? Básicamente esto es despreciable, porque es un término cuadrado, ¿vale? Si n es muy pequeñito. Lo que domina es r por n. Pues bien, es un crecimiento exponencial que depende del parámetro r. Cuanto mayor r, mayor crecimiento al principio, ¿vale? O al principio en el sentido de que cuando hay pocos individuos. Pues bien, cuando n aumenta, nos fijamos que este término empieza también a dominar. Y lo que nos dice k es básicamente la capacidad máxima de la población. Es decir, cuánta población puede haber como máximo. ¿Por qué? Porque cuando n es k, todo esto es cero. Entonces la variación se hace cada vez más lenta. Cada vez crece mucho más lento. ¿Ok? Pues bien, esta es la primera contribución, y la siguiente contribución pues viene dada por la competitividad que tiene con los pájaros, ¿vale? Vamos a decir que es menos p de n, es decir, una función llamamos p, que depende de la población de gusanos, y el signo menos viene siendo porque implica que hay muerte sobre los gusanos, ¿ok? Entonces, lo dicho, n puede entenderse como la población o como la densidad de gusanos por hoja, por ejemplo, ¿vale? En cada hoja, ¿cuántos gusanos tenemos? ¿Y qué más podemos decir? Bueno, podemos decir qué forma podría tener n. De forma así un poco intuitiva, ¿qué podríamos decir? Pues básicamente, imaginemos que si la población de gusanos es pequeña, dada la opacidad que presentan las hojas del bosque, los pájaros tal vez no pueden ver muy claramente a los gusanos, entonces no pueden cazarlos. Entonces, hacemos una suposición diciendo que esto es n, esto es p de n. Pues bien, cuando n es pequeño, esto tiene que ser cercano a 0, ¿no? Porque realmente los pájaros no ven a los gusanos. Pero cuando n, digamos que es un punto crítico, ¿vale? Por aquí, entonces ya son más visibles y los pájaros pueden dar caza. Pero claro, no pueden dar caza de forma infinita, por así decirlo, no puede ser exponencialmente creciente, tienen una capacidad de caza limitada. Entonces, digamos que a partir de un cierto umbral, por aquí, la caza de los pájaros ya es constante, más o menos. Ok, pues vamos a llamar a esto aproximadamente
A, ¿vale? Una población típica a partir de la cual ya se puede dar caza, ¿bien? Y vamos a llamar a esto B. Esto es básicamente el umbral máximo de población. Ok, pues una forma, hay muchas formas de poder dar sentido a esta forma, pero una de las más sencillas podría venir de esta forma. P de n no es otra cosa que una función que se llama una función racional, porque es la relación entre dos polinomios, pero es muy sencillo de entender. Nos fijamos que si n es muy grande, ¿vale? Lo que lidera es n al cuadrado entre n al cuadrado, que es 1, o sea que esto es aproximadamente b, ¿vale? Que es justamente esto. Y por otro lado, si n es pequeñito, esto es despreciable y en realidad esto tendría un inicio, digamos, parabólico, ¿vale? Con curvatura. Entonces, este es el tipo de función con el que trataremos, ¿vale? Entonces, nuestro sistema ya está bien definido, ¿no? Tenemos P, luego R, K, B y A son parámetros, son 4 parámetros, ¿vale? Pero ahora veremos, como he dicho, cómo podemos pasar de estos 4 parámetros a 2 parámetros. Y bueno, necesitaríamos una condición inicial que vendría dada pues la población inicial de gusanos, ¿no? Pues bien, ahora lo que vamos a hacer básicamente es adimensionalizar, que en el anterior vídeo vimos un sistema y cómo hacer este proceso. Básicamente lo que nos interesa es cargarnos parámetros. ¿Por qué? Porque o bien son irrelevantes y no aportan información, o bien, bueno, podemos considerar combinación de estos parámetros que son los que realmente portan la información del sistema. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues simplemente, ¿qué dos contribuciones importantes tenemos? Por una parte tenemos n, pero por otra tenemos aquí el tiempo también, ¿vale? De forma implícita. Es decir, esto se puede poner como la derivada de n respecto del tiempo, ¿no? Pues simplemente lo que vamos a hacer es redefinir n y t, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a decir que n es una constante a por x, ¿vale? Y t es una constante b por tau. ¿Ok? Ahora simplemente lo que he hecho es decir, bueno, n es una población típica que llamo a, ¿vale? Minúscula, por x, que es una población adimensional de gusanos, ¿vale? Que no tiene dimensiones, que a lo mejor tiene el orden de 1, ¿vale? Y t, que es un tiempo, ¿vale? En cualquier sistema de unidades, y aquí tau es otro tiempo, y b es un tiempo típico. Pues simplemente lo que hacemos es sustituir, ¿vale? Aplicando la regla de la cadena, podemos decir que derivada de n respecto de t es derivada de tau respecto de t, derivada de n respecto de tau, ¿ok? Esto simplemente es aplicar la regla de la cadena. Y derivada de tau respecto de t, pues invirtiendo es 1 sobre b. Y vamos a llamar a esto n', ¿vale? En vez de n punto, n'. Y ahora, pues vamos a decir también que n, bueno, simplemente la propia definición, ¿no? Pues si nosotros sustituimos eso, pues simplemente lo que tenemos, voy a sustituir lo que valía p de n a n cuadrado, b cuadrado más n cuadrado, ¿ok? Vale, esto está invertido, esto es a, esto es b, esto es a y b, ok. Sustituimos y lo que nos queda es que 1 sobre b, n', y ahora tenemos que sustituir también n. Vale, venga, n. N es a por x, a x', ¿vale? Porque recordemos, a es una constante. Por otro lado tenemos que r, ahora n que vale a x, 1 menos a x sobre k, ¿ok? Menos, voy a poner un más y aquí un menos, b, n cuadrado, ¿ok? Pero n cuadrado es a cuadrado x cuadrado partido a cuadrado más a cuadrado x cuadrado. Pues nos fijamos, ahora lo que vamos a hacer simplemente es decir, toda esta contribución, que es la contribución, digamos, de interacción, ¿vale? Con los pájaros,
vamos a hacer que no tenga ningún tipo de constante, o sea, que sea totalmente adimensional. Y para hacer eso, nos fijamos que aquí tenemos una, aquí tenemos otra A mayúscula, ¿vale? Pues simplemente si llamamos A minúscula como A, ¿vale? O sea, esta como A mayúscula, podríamos sacar esto factor común, ¿no? Y de hecho, si nos fijamos, todas estas A se cancelarían, ¿vale? Porque esto sale factor común, lo voy a hacer aquí. O sea, este término, vamos a ponerlo en otro color, este término sería B, ahora esto se impone, queda A cuadrado, X cuadrado, sería A cuadrado, 1 más X cuadrado. Y nos fijamos que esto se cancela, ¿vale? Porque sale factor común y se puede tachar. Pues, ¿qué más podemos decir? Pues si borramos aquí, ahora lo que nos queda es simplemente esta b, ¿no? Y hemos dicho que no la queremos cargar. Pues dividimos toda la ecuación por b, ¿ok? Y nos queda que a partido b, x' es igual a r a b, x, 1 menos a x partido k, ¿vale? Recordamos que a es ahora, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. A es a. Y bueno, esta es la primera condición. Y por otro lado tenemos, ahora sí, que esto es simplemente, nos fijamos, una contribución que no tiene ningún parámetro extra. Pues otra restricción que vamos a hacer, pues es básicamente cargarnos esto, ¿ok? ¿Y cómo lo hacemos? Pues llamando a b a sobre b. De esta forma, todo esto será 1, ¿vale? O sea, si reorganizamos, b por b partido a es 1, ¿vale? Esta es la segunda restricción. De esta forma, hemos incorporado todos los parámetros únicamente en la contribución logística, ¿vale? Y bueno, lo que voy a hacer ahora es borrar y mostrar el modelo, cómo quedaría. Vamos a ello. El modelo adimensional queda de esta forma, ¿vale? Recordemos, hemos cancelado estas contribuciones de parámetros aquí también y lo único que nos queda aquí son dos parámetros, r y k tilde, ¿vale? Entonces, la relación entre los antiguos parámetros y los nuevos es todo esto, ¿vale? Donde tau y x son nuestras nuevas variables y r minúscula y k tilde son los nuevos parámetros. Y de hecho son estos los que portan realmente la información del sistema, porque habíamos partido de 4 parámetros y hemos acabado con 2 parámetros que son los relevantes, ¿vale? Y nos preguntaremos ahora, que de hecho es lo relevante en esta situación, ¿cuáles son los puntos fijos? Es decir, aquellos puntos a los que la dinámica tiende o repele, ¿vale? ¿Cómo podemos hallar esos puntos? Pues bien, simplemente imponiendo que esos puntos satisfacen que la velocidad es 0, o sea que no hay ni crecimiento ni decrecimiento. Es decir, x' igual a 0, ¿vale? En los puntos fijos, eso implica, primero, un punto fijo podemos sacar factor común x, ¿vale? Un punto fijo es simplemente x estrella igual a 0, ¿vale? Básicamente la extinción pura y dura de los gusanos. Ese punto fijo podemos llamarlo trivial porque no nos interesa, ¿ok? Pero los otros puntos fijos tienen que cumplir que todo esto sea 0, ¿vale? Si nos deshacemos de ese, o sea, decimos que buscamos puntos fijos que no sean 0, básicamente lo que nos queda es que los otros puntos fijos tienen que satisfacer esta relación. Simplemente he impuesto que esto es 0 y he aislado este término a la derecha. Esta es la ecuación que nos va a resultar de gran importancia, ¿vale? Pero claro, realmente, si quisiéramos resolver de forma cerrada o analítica esta ecuación, podríamos aislar esto aquí y nos quedaría una ecuación cúbica, ¿vale? Pero una ecuación cúbica no siempre es interesante porque, aunque podamos resolverla de forma cerrada, es muy complicada de manejar. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación, pero de forma gráfica, ¿vale? ¿Y cómo hacemos eso? Pues bien, ponemos aquí.
lo que hacemos es graficar esta contribución por un lado, graficar esta otra contribución por otro y ver dónde son iguales o dónde intersectan, ¿vale? Entonces, vamos a graficarlo. Nos fijamos que al poner los parámetros aquí podemos darle una interpretación directa. Ahora veréis cómo, porque en realidad esto es una línea recta. Entonces, graficamos aquí. Recordemos que X es positivo porque estamos hablando de porcentajes de población, ¿vale? Algo positivo. Pues bien, si nos fijamos en esta, nos fijamos que cuando X es 0, el valor en Y es R, ¿vale? Entonces, podemos decir que si esto es X, ¿vale? Recordemos que ahora no nos quedamos en los puntos fijos, sino en un X arbitrario. Si X es 0, esto no es otra cosa que el valor de R, ¿ok? Pero por otro lado, si X es K, tilde, esto es 0, ¿no? Entonces, el valor que hace 0 esto es básicamente K tilde, este de aquí. Pues os fijáis que le hemos dado una interpretación directa y dado que es una línea recta, pues debe unir estos dos puntos. Por un lado ya tenemos la contribución de la izquierda. Vamos a graficar la de la derecha. Cuando X es pequeñito, se comporta como una línea recta, ¿no? Porque esto es despreciable. Entonces, cuando X es pequeñito, parte de 0 y aumenta. Pero cuando X es grande, esto domina a esto. Entonces, también va a 0. Entonces, tiene que existir algún máximo de por en medio, ¿no? Tiene que salir con 45 grados así. Tiene que tener un máximo por aquí y luego se va a 0, ¿ok? ¿Cómo se va a 0? Del orden de 1 sobre X, ¿vale? Porque esto es despreciable y es 1 sobre X. Nos fijamos que la intersección y lo que nos importa es esta, ¿no? En este caso, en este gráfico, hay una única intersección, ¿vale? Y de hecho, es muy visual este método. ¿Por qué? Porque R y K ahora serán como interruptores que podemos variar de forma continua y podemos ver cuántas soluciones y de qué tipo tiene este sistema. O sea, cuántos puntos fijos tiene. Así que vamos a ello, ¿no? Voy a borrar esto y vamos a graficar y ver en qué regímenes presentan una solución. Por ejemplo, en esta es una solución, o 2 o 3, porque es una cúbica. Vamos a ello. Muy bien. Aquí he graficado la ecuación x sobre 1 más x al cuadrado y vamos a ver cómo variando r y k tilde qué tipo de soluciones tenemos, ¿ok? Primero vamos a empezar diciendo que si k es pequeño, que recordemos que es la intersección esta, esto es r, independientemente del valor de r, solo va a haber una solución, ¿no? Esto se puede ver directamente en el gráfico, porque da igual dónde pongamos el valor de r, que la intersección va a ser únicamente una, ¿ok? Entonces, k pequeño significa que la capacidad máxima de los gusanos, o bien el bosque, no tiene muchos recursos. Entonces, se puede ver como la solución, es decir, la intersección ocurre a un valor, digamos, de x, ¿vale? Pequeñito, ¿vale? Sería x estrella, es pequeñito. Por lo tanto, al no haber muchos recursos, el destino de la población de gusanos es que sea estable o bien no tenga mucho triunfo, ¿vale? Entonces podemos decir que para k pequeño, ¿vale? Relativamente pequeño, un punto fijo, ok, un punto fijo. Por un lado tenemos esto, pero si nosotros empezamos a aumentar k, ¿vale? Digamos que k es suficientemente grande, por ejemplo, por aquí, ¿ok? Ahora si k está por aquí, nos fijamos en un par de cosillas. Y es que si r es pequeño, tenemos de nuevo un único punto fijo, porque aquí no intersecta, ¿ok? Un único punto fijo con r pequeño, ¿qué significa? Que básicamente la capacidad de los gusanos para aprovechar esos recursos es baja. Por lo tanto, de igual forma, la población como destino final, ¿vale? Bueno, tenemos que demostrar que son estables, es
pues o bien extinción o muy baja. Pero a medida que aumentamos R, como si fuera, recordemos, una manija que controlamos, digamos por aquí, ¿no? O sea, R empieza a aumentar y de repente aparece un punto fijo aquí y otro aquí. Interesante, ¿no? Este punto fijo es nuevo, es diferente. Ahora los gusanos tienen suficiente capacidad para aprovechar los recursos y además suficientes recursos. Y la población que aparece como punto fijo es bastante mayor que la que obteníamos en este régimen, ¿no? Es mucho, mucho mayor. ¿Vale? Pero, de hecho, podemos aumentar más R. Y ahora obtenemos, pues básicamente, lo que nos daría una ecuación cúbica con todas las soluciones reales, ¿no? 3 puntos. ¿Ok? Son 3 puntos, ¿vale? Podemos decir que este punto y este punto son diferentes cualitativamente, en el sentido de que la dinámica nos puede dar 3 puntos fijos, pero este va a ser básicamente de proliferación masiva de los gusanos. Por el otro lado, este será como un tipo de refugio, ¿no? En el que los gusanos, aunque tengan recursos, ¿vale? Recursos suficientes y capacidad suficiente, no deciden, bueno, por algún tipo de situación, aprovechar y aumentar su población, ¿ok? Entonces, podemos ver, por ejemplo, si llamamos a estos 3 puntos fijos, vamos a decir que este es A, ok, perdón, a este, al primero, vamos a llamarlo A, al segundo vamos a llamarlo B y al tercero vamos a llamarlo C, ok, A, B, C, ordenados por el tamaño de la población en la solución. Entonces, vamos a llamar esos puntos fijos de esa forma. Y lo que podemos ver es que a medida, si nosotros dejamos K fijo, a medida que aumenta R, tenemos un punto fijo, ¿vale? Luego aparecen 2, ¿vale? Porque es cuando intersecta. Luego 3, ¿ok? ¿Y qué pasa si seguimos aumentando R? Recordemos, no hemos terminado aquí. Porque si seguimos aumentando R, nos fijamos que ahora este punto fijo había 3 y ahora son 2 de nuevo. Entonces pasa a 2 y si aumentamos más pasa a 1. Es decir, esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque con un R intermedio, ¿vale? Por aquí, un R intermedio, o sea, capacidad de aprovechar recursos mediana, tenemos 3 puntos fijos, pero tenemos la posibilidad de que uno de ellos sea con una población pequeña. Pero cuando llega un punto en el que R es muy grande o suficientemente grande, solo transicionamos de 3 a un punto fijo. Y el único punto fijo es el de proliferación, es decir, este. Bastante interesante lo que nos sugiere el modelo, ¿no? Vamos a analizar ahora su estabilidad, ¿ok? Vamos a hacerlo a través de la relación entre x' y x. Vamos a ello, pues. Vamos a graficar, pues, la relación entre x' y x. Para ello, pues, hacemos el diagrama, ¿ok? X', vamos a decir que esto es x', esto es x. ¿Y qué pinta tendría? Pues bien, cuando x es pequeño, nos fijamos que es del orden de r por x. O sea, es como una función, una línea recta con pendiente r. Y luego se puede demostrar que para un valor típico de parámetros es algo así, ¿ok? Donde aquí ya se va a menos infinito, ¿vale? Por esta contribución. Esto se va a un valor constante, ¿vale? Porque tiene esa forma como sigmoide, y esta a menos infinito. Ok, vamos a analizar la estabilidad de los puntos fijos típicos, ¿ok? Pues lo que tenemos aquí es que este punto fijo, nos fijamos que esto nos dice para acá, porque la variación es positiva, o sea que esto es estable, este es inestable. Ahora esto nos dice hacia aquí, por la estabilidad, inestable, esto aquí, estable, y este estable, ok. Entonces, recordemos que esto es A, esto es B y esto es C. Son los puntos fijos que podríamos apreciar aquí, ¿ok? A, B y C. Entonces, este punto fijo es estable y el C también. Son los dos estables. Pues vamos a llamar a
Cuando tenemos un valor, recordemos, intermedio de R, ¿vale? K grande, en este caso, vamos a llamar a este punto fijo que los gusanos deciden por refugiarse, un refugio. Y este, proliferación. Proliferación. Como he comentado antes. Por un lado, estabilidad y por el otro, pues que el bosque va a sufrir, ¿vale? Va a sufrir, de verdad. Sí, sí, sí. Pero, ok, este es el diagrama que relaciona X' y X. Pues bien, hay un concepto muy interesante, ¿vale? Y es, ¿qué sucede a medida que aumentamos R? Vale, imaginemos ahora que R no solo tiene que ver con la capacidad que tienen los gusanos para aprovechar los recursos, sino también con la superficie de las hojas. Es decir, si hay más hojas, los gusanos pues tienen más probabilidad de comer, ¿vale? Es decir, que R tiene que ver con la superficie de las hojas. Y claro, un bosque sano, a medida que aumenta, a medida que envejece, realmente si está sano, su superficie neta, o sea, las hojas tienden a aumentar en superficie, ¿ok? Entonces, R, en cierto modo, tendería a aumentar. O sea, que esta R, a medida que pasa el tiempo, los años, aumentaría por el hecho de que el bosque envejece y genera mayor superficie de arbustos y de hojas, de árboles. Entonces, los gusanos pueden comer más. Pero claro, imaginemos que estamos en este punto fijo, ¿vale? Y aquí viene lo interesante. Si estamos en este punto fijo, ¿ok? Estamos aquí, en A, que es un refugio, ¿no? Es un refugio que mantiene a la población estable. Pues lo que pasa cuando aumenta R, recordemos que ahora lo que estamos haciendo es esta línea recta aumentar su pendiente. Pues esta gráfica de aquí ahora tendrá esta pinta. Digamos que aumentamos R de forma continua, pues nos fijamos que estos dos puntos fijos ahora se han juntado, ¿no? Este está aquí y este está aquí. Y este está aquí. Ese da igual. Pero estos dos puntos fijos se han juntado. Y además presentan una estabilidad diferente, ¿no? O sea, aunque sean estable e inestable, es diferente. Pues bien, para este R, o sea, el que hace que pasemos de 3 a 2 soluciones, ahora lo que sucede es que ya no tenemos 3 soluciones, sino que tenemos una única solución, que la única solución es esta, ¿vale? Y es estable. Pero estábamos aquí, estábamos en refugio. Pues los gusanos, cuando hay esta transición, un punto crítico en el que se da esta transición, existe un fenómeno que es como un salto muy abrupto, en los que los gusanos estaban en refugio y a medida que aumentan las hojas, aumentan, de repente los gusanos deciden, por la propia dinámica, la naturaleza de la dinámica, saltar de este punto fijo todo hasta este punto fijo. Es decir, una proliferación masiva. Y eso es lo que visualmente podríamos decir como que el bosque pues tiene una epidemia de gusanos, de repente, ¿no? Y esto se da como de forma cíclica, ¿no? Porque ahora comería los gusanos, el área de las hojas disminuiría y así. Pues bien, este concepto es fascinante, ¿por qué? Porque tenemos no solo el comportamiento típico de un sistema habitual, sino que si consideramos que el bosque envejece y está sano, existe un salto enorme en cuanto al tamaño de los gusanos. Pues bien, la cosa no se queda ahí. Imaginemos que ahora pues, los gusanos hacen de las suyas y lo que hacen es disminuir esta R, como he dicho, disminuye la superficie de las hojas. Pues aunque la curva que tenemos aquí volviera a la antigua, ¿vale? O sea, que aparecieran otra vez estos 3 puntos fijos, el sistema no volvería al refugio. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en C, en la curva antigua, ¿vale? O sea, hemos vuelto a tener la superficie de hojas de antaño, no podemos ir hacia la izquierda, porque la estabilidad es un punto estable este. Y la dinámica nos fuerza, hay un viento que sopla hacia aquí, ¿vale?
Imaginemos. Entonces, ha disminuido sí, pero sigue siendo una proliferación. Estamos aquí, ¿de acuerdo? O sea que mucho cuidado con esto porque una vez se da, el destino final es que ya sea irreversible, ¿vale? Esto es lo que se llama histéresis, ¿vale? Que un sistema presente irreversibilidad en cuanto a irreversibilidad, en este caso temporal, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos ir a un sitio, pero no podemos volver con el mismo mecanismo. Interesante, ¿verdad? Vale, pues vamos por último a representar este sistema en el diagrama de bifurcación, es decir, representar por un lado los parámetros R y por otro K, tilde, y a ver qué pinta tiene, ¿no? La mayor parte de la dinámica ya la hemos examinado. Por último, vamos a ver lo que sucede ahí. Vamos a ello. Este es el diagrama de bifurcación, ¿vale? En el que relaciona R y K tilde. Recordemos que R estaba relacionado con la capacidad que tenían los gusanos para aumentar su población, o bien también con las hojas que había en el bosque. Y K estaba relacionado con los recursos máximos, ¿ok? Entonces, si nos fijamos, cuando R es pequeñito, ¿vale? Aquí tenemos tres regiones, básicamente. Tenemos la región de fuera por abajo, la región interior y la región de fuera por arriba. Si empezamos con R y K pequeñitos, solo tenemos un punto fijo, ¿vale? La región de fuera tiene un punto fijo y era, si recordamos, aquel que se correspondía con refugio, ¿vale? Tienen pocos recursos, tienen poca capacidad o pocas hojas, poca superficie de hojas y no pueden proliferar. Vale, imaginemos que estamos por aquí, ¿ok? En K era la misma situación que antes. Si nosotros ahora R, que es este punto de aquí, lo vamos aumentando, pasamos de tener un punto fijo a de repente tener 2, que es justamente en esta línea, en el contorno, a 3, ¿ok? Pero si aumentamos más R, pasamos a tener de nuevo un punto fijo, ¿ok? Y así, pues, para un K diferente, ¿ok? Pues este sería básicamente el diagrama de bifurcación, que nos da pues la relación entre R y K y la naturaleza de tipo cualitativa del sistema, ¿no? 3 puntos fijos, un punto fijo, etc. Esto realmente sería un gráfico en 3 dimensiones, lo que pasa que en la pizarra es difícil de visualizar, ¿vale? Pero bueno, en el libro de Strogatz podríais verlo, ahí está este tipo de gráfico, ¿ok? Pues nada, hasta aquí llega mi vídeo y espero que os haya servido para entender mejor el mundillo de las bifurcaciones y bueno, eso, que os haya sido útil. Un saludo y hasta la próxima.